y todos. Es una alegría que estemos reunidos, aunque sea de manera remota, lo que nos permite esta cuarentena. Le tenemos que agradecer porque nos permite estas cosas que de otra manera no lo hubiéramos. Gran alegría estar con ustedes. Buscan la vigencia de los derechos humanos y buscan países más justos, todos nosotros. Estamos reunidos para hablar sobre esta situación que nos afecta a todos, no solamente a América Latina, que es la pandemia del COVID-19. Queremos hablar sobre la desigualdad de nuestros países antes de la pandemia y después qué medidas adoptó cada gobierno y qué medidas no adoptó, qué medidas le faltaron y qué impacto tuvieran esas medidas en la población de cada país. Cada participante puede hablar 10 minutos sobre la situación de su país y después que cada uno habló, vamos a tener 10 minutos de un caucus que cada uno va a hablar un ratito cortito sobre el escenario regional post pandemia o algún otro tema que le parezca que le faltó. Eso es breve. Y después vamos a contestar o van a contestar ustedes las preguntas que se hagan por Facebook. Así que les pedimos a los compañeros que están viendo este conversatorio por Facebook, que por favor hagan las preguntas que ustedes consideren necesarias. Así se los pasamos a los participantes. Bueno, es un gusto para recibirlos a todos ustedes como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y como Secretaría de Relaciones Internacionales. Primeramente va a hacer uso de la palabra María Eugenia Rusián, de Venezuela, de una organización muy conocida desde hace mucho tiempo, que es Fundalatin. María Eugenia es una religiosa que ha hecho una opción por los pobres y es presidenta de Fundalatin. Ella mandó un material porque por las conexiones tan dificultosas que tiene Venezuela, pensó que era mucho más seguro que pudiera mandar algo que se pudiera hablar o transmitir. Así que, bueno, lo va a hacer Lucía. Hola, María Eugenia Rusián, presidenta de Fundalatin. Agradecemos a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina por la invitación a participar en este foro. Son los momentos y estos espacios son los que nos ayudan a mantenernos unidos, trabajando en redes en función de un mundo más justo y más igualitario. Fundalatin es una organización de derechos humanos con 42 años de experiencia, con estatus consultivo en Naciones Unidas, con espiritualidad liberadora y siempre con la visión desde la teología de la liberación, trabajando por el bien común, el bien comunitario. El tema que nos invitaron hoy desde la Asamblea Permanente a hablar sobre la desigualdad y el tema de la pandemia, desde la experiencia y haciendo memoria histórica del trabajo que ha venido realizando Fundalatin y sobre todo en países de nuestra América, es bueno recordar desde esa memoria histórica precisamente la invasión colonial llamada descubrimiento. Allí la desigualdad marcó la historia. Desde el documental Despierta América, realizado por Fundalatin en 1992, en ese documento Fundalatin hace un análisis de la historia desde el punto de vista de los pueblos oprimidos. Y ahí hablábamos desde la independencia, el proyecto bolivariano de crear una gran patria igualitaria, llena de igualdad y equidad para todos, resultó frustrada por élites poderosas que pretendían mantener su poder financiado siempre por el gobierno de Estados Unidos, en especial por la Escuela de las Américas, apoyadora de dictadores como Pinochet, Videla, entre otros, que tanto daño le hicieron a nuestros pueblos. Asimismo, los intentos de relaciones internacionales de inspiración bolivariana, cristiana, ecuménica y de culturas ancestrales basadas en la solidaridad, en la cooperación, en el respeto a la soberanía,
en el respeto a la responsabilidad de los pueblos y su cultura, como lo es el ALBA, Petrocaribe, UNASUR, con acuerdos siempre a favor de los más vulnerables, donde personas como Chávez, Lula, Evo Morales, Fidel Castro, Kirchner, Correa, Lugo, fueron atacados por su visión y políticas públicas humanas, que estuvieron siempre a favor de la igualdad y en contra de un sistema neoliberal que mercantiliza con la vida y genera desigualdad y pobreza. Ahora, en tiempos de pandemia, se intenta en pueblos como Venezuela, Cuba, Argentina, mantener la atención solidaria mediante la medicina asumida como un derecho a toda la población, frente a esos poderes que la tendencia de esos poderes opresores precisamente es pretender mantener la salud como una mercancía. Hoy más que nunca resulta una necesidad ética y vital incrementar la solidaridad entre las organizaciones no gubernamentales, la gente de buena voluntad, los que trabajamos por el bien común, a trabajar siempre en función de la paz y una paz con justicia. Y en cuanto a las medidas adoptadas por el Estado venezolano frente a la pandemia que tanto daño le ha causado a la humanidad, es bueno resaltar que en nuestro país, en Venezuela, el 13 de marzo el gobierno bolivariano decretó el estado de alarma y adoptó medidas extraordinarias para proteger la salud del pueblo y evitar la curva de contagio. Se creó una comisión presidencial para adoptar medidas a tiempo real y frenar el virus. Se diseñó un plan nacional de prevención y contención del virus, precisamente con la cooperación de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud para la vigilancia y el control sanitario. Todo ese protocolo sanitario y su ejecución para casos sospechosos. Mucha comunicación y movilización a centros centinela. Los centros centinela son hospitales identificados para atender casos. Hay ese plan de cuarentena social voluntaria garantizando el derecho a la alimentación, a los servicios públicos. Hubo suspensión laboral, suspensión de actividades educativas, la suspensión de vuelos internacionales y algo bien importante que es un ejemplo para el mundo, que es el uso de la plataforma Patria, en la cual están registrados más de 20 millones de venezolanos y venezolanas para conocer en tiempo real el estado de salud de los integrantes de la familia e ir en busca de los casos que puedan tener síntomas o quienes puedan tener síntomas. Ahí está el sistema Patria identificándolo. Hay un informe diario al país, hay unas políticas de bono, hay una campaña comunicacional que ayuda a mantenernos informados sobre la situación. Y algo muy importante en nuestro país, que el tratamiento es totalmente gratuito para prevenir y estar atento ante este virus que tanto daño le ha hecho y le está haciendo a la humanidad. Para el día 13 de julio, el informe de la Comisión Presidencial daba cuenta que la mitad de los casos activos son importados de Colombia. El 97% recibe tratamiento en centros públicos y el 1.2% en centros privados. Lamentablemente ante esto han fallecido 93 personas hasta hoy. Y hasta el 13 de julio tenemos 9.178 casos de contagio. Yo creo que es tiempo de tomar conciencia, de prevenir, de quedarnos en casa, de asumir esto como un reto que tenemos toda la comunidad, de cuidarnos los unos a los otros, de mantenernos sanos y de ser responsables de la salud del vecino, del que tenemos al lado. Y eso lo hacemos cuando tomamos conciencia que tenemos que cuidarnos todos. Es un gran reto que tenemos ahorita. Estamos las organizaciones de derechos humanos apoyando, siendo portadores también de comunicación ante las situaciones que van surgiendo. Y bueno, nada, agradecer para seguir trabajando y llevando estas experiencias a otras organizaciones, y agradecida a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina por esta invitación que nos hace, porque precisamente nos ayuda a ir creando esas redes que nos van a permitir seguir trabajando en función de la justicia para que realmente haya paz. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a María Eugenia, muy importante todo lo que dijo, porque las noticias de Venezuela no se conocen en la dimensión que tendríamos que conocer. Bueno, después, a continuación, va a tomar la palabra Pablo Iturralde, ecuatoriano del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, de Ecuador. Pablo es un economista y un investigador en temas relacionados a la justicia fiscal, derechos laborales y deuda pública. En los últimos 4 años ha sido director de CEDES, que es una organización que acompaña a la lucha de los movimientos sociales por condiciones materiales de vida asociadas al ejercicio de los derechos humanos. Todo tuyo, Pablo. Hola, hola, muy buenas tardes con todos compañeros y compañeras. Bueno, es un gusto para mí y un honor poder compartir con ustedes. Tenemos 10 minutos, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible. Y bueno, en las preguntas podemos extendernos ahí un poco más. Ojalá alcancemos a decir todo. Miren, una primera idea que yo quería plantear es que la pandemia, que la resiliencia social, mejor dicho, ¿sí? Va a depender de un ecosistema determinado por la política y por la economía. Y esto es así, tan así, que la pandemia implica un impacto diferenciado por distintos grupos sociales. La pandemia no impacta de la misma manera, ¿sí? Y esto estamos viéndolo en todo el mundo. Las personas más pobres y los excluidos están siendo los más afectados. En Ecuador esto es muy evidente. Es muy evidente. Yo les doy primero unos datos que son impresionantes respecto a mi país. Y es que, por ejemplo, solamente en la ciudad de Guayaquil, desde que empezó la crisis sanitaria, hemos visto aparecer una cantidad de fallecidos impresionantes, sin precedentes, no en el país, sino en todo el planeta. Yo diría que hasta hace unas semanas, Ecuador era el país más impactado del planeta por la pandemia. Solamente en la ciudad de Guayaquil surgieron 24,000 fallecidos por encima, por arriba de lo que se estaba esperando. Y eso nos ponía en una tasa de mortalidad que estaba por encima de países como Italia, España, Estados Unidos, donde hay también un gran impacto. Digo hace unas semanas nada más porque Perú se nos empieza a acercar, si no ya nos superó en esta tasa, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba en Guayaquil? En Guayaquil tenemos la ciudad más populosa, más poblada del Ecuador, y es la ciudad donde también hay un mayor número de marginalidad, de trabajo informal y de un sistema de protección social más debilitado. Y por eso resultó como resultó. Pero además, fueron los pueblos indígenas después de Guayaquil los más afectados. Definitivamente, después de la gente, de los trabajadores pobres, de las familias pobres de Guayaquil que fueron afectados, son los pueblos indígenas los que han sido más golpeados. Con una desventaja, además, entre los pueblos indígenas, debido al abandono histórico del Estado, a la falta de datos, a la ruralidad, ¿sí? No tenemos todos la información, pero es impresionante. Nuestra organización, el CEDES, y que trabaja muy de cerca con los pueblos indígenas, a diario recibe noticias de compañeros y compañeras que fallecen, de compañeros y compañeras que tienen familiares, tienen algún familiar, personas adultas principalmente, adultos mayores, que fallecen. Y no tenemos en general, además, un registro del impacto que tiene sobre los pobres, porque no hay una desagregación de ese tipo, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto en términos generales? Ecuador, después de tener un periodo de bonanza largo, de más de una década, ¿sí? Donde vimos crecimiento económico ininterrumpido, donde vimos que la pobreza y la desigualdad social, los índices de pobreza y desigualdad social iban mejorando, de repente empieza a crecer desde el año 2017. Y esto coincide con un cambio del modelo económico. No pasó simplemente por un choque de los mercados externos, que suele ser una justificación fácil para decir que la economía no tiene el rumbo correcto. Sí, porque hemos tenido crisis similares en ese largo periodo de recuperación y de mejora de indicadores sociales.
la crisis financiera del 2008, pero sin embargo no hemos visto un crecimiento de la pobreza como el que presenciamos después, y después la crisis económica del 2015. La diferencia es el cambio del modelo económico. Y esto tuvo que ver con una disminución del gasto público, con una flexibilización, con reformas de flexibilización del trabajo y con la restricción de derechos de las personas. ¿Sí? Y ese ecosistema No se escucha. Yo no te escucho, no sé. Economía. Empieza a integrarse. Perdón, ¿alguien está diciendo algo? Que no, yo no te escuchaba. Te quedas ya, perfecto. Se fue un rato. Retomo. Cuando sucede, lo que pasa es que la pandemia encontró un Ecuador desmantelado. Sí, y ahí se puede explicar la situación. En marzo, cuando empezó la crisis sanitaria, ¿sí? Cuando se había anunciado la primera persona contagiada, la ministra de Salud tuvo que renunciar a su puesto en una carta pública donde denunciaba que no contaba con los recursos para enfrentar la pandemia. Y eso no era todo. Se había generado una ola de despidos en el sector público por las exigencias del Fondo Monetario Internacional para reducir personal. Todo esto tuvo que ver. Ahí es donde tenemos que encontrar las causas del gran impacto que tuvo la pandemia en el país. Sin embargo, ustedes saben, las reformas del Fondo Monetario Internacional que tienen que ver con políticas de austeridad fiscal no son austeridad para todo el mundo. Si la austeridad fiscal y las reformas estructurales implican austeridad para los pobres, pero beneficios tributarios y privilegios para las élites. Y principalmente garantías para pagarles, para transferir los recursos públicos, para hacer grandes transferencias de la sociedad hacia los acreedores. Acreedores que no son solamente los multilaterales, sino que son principalmente tenedores de deuda privados que están vinculados además a los grupos económicos y a las élites nacionales. Por eso es que en el país se veía un escenario totalmente incongruente, donde no existían recursos para enfrentar la pandemia, donde salían los trabajadores de la salud a protestar en plena pandemia, en el peor momento de la pandemia, porque no tenían insumos básicos como mascarillas o tanques de oxígeno o insumos para protegerse, y además despedían personal, y al mismo tiempo se pagaba la deuda puntualmente. Se pagó la deuda externa puntualmente, ¿sí? Antes de esto, antes de la pandemia, además, la crisis había provocado un gran estallido social. Yo creo que ustedes lo habrán visto en los noticieros. En octubre hubo un estallido social en el Ecuador, el más grande que se haya presenciado desde 1994, con un levantamiento indígena, ¿sí? Algo que paralizó a todo el país, lo que impidió e interrumpió las reformas neoliberales que están implementando por dictamen del FMI. En ese momento se estableció un estado de excepción, pero con todo y estado de excepción, con la represión que se desplegó, con una represión que atrajo la atención de la CIDH, de Naciones Unidas, de organismos internacionales de derechos humanos, no se pudieron implementar las reformas. Y sin embargo, ese estado de excepción se logró consolidar en un nuevo estado de excepción, ¿sí? Un nuevo estado de excepción que ha impedido la movilización social, ¿no? Y con la cuarentena ya ha permitido retomar el programa del Fondo Monetario Internacional. Se han implementado prácticamente todas las reformas que no se pudieron hacer en este periodo de la pandemia. Se implementaron leyes económicas que eran para responder específicamente al plan y sin mucha claridad sobre cómo esas leyes podrían ayudar a superar la crisis. Y para ir terminando, no sé cuánto tiempo me he extendido, pero para terminar así muy rápido, a ver, yo decía es político y económico. Por un lado político, porque la pandemia ayudó a restringir la democracia y eso se evidencia básicamente, yo creo que en dos grandes hechos, ¿sí? Uno es que el
confinamiento, que de otra forma en lugar porque se han presentado con cargar elecciones, porque el país, con la excusa de la pandemia. ICE además se está planteando, se está restringiendo, impidiendo la participación política del partido de oposición más importante del país, que está vinculado a la Revolución Ciudadana, ¿sí? Todo esto se puede hacer además porque no hay movilización social. Esto nos está llevando a un escenario de crisis económica de la cual todavía no tenemos ni siquiera sospechas de cuál va a ser su alcance, ¿sí? Con una violación que va a implicar una violación de derechos humanos sin precedentes, enorme, ¿sí? Estamos esperando el mayor decrecimiento del Producto Interno Bruto del país. Nuestro cálculo es 14%, el gobierno al principio había dicho 5%, se subió a 7%, llegó al 10%, ahora el Fondo Monetario Internacional hace cálculos del 12%, yo sé que van a llegarnos a alcanzar a nuestro cálculo inicial, lamentablemente, ¿sí? Eso, compañeros y compañeras, y bueno, podemos seguir después. Yo no soy malísimo para tomar el tiempo, discúlpenme si me fui de largo. Tete, creo que tenés el micro apagado. ¿Ahí se me escucha? Sí. Bueno. Pablo, ¿terminaste? ¿Querés redondear? ¿Querés redondear, Pablo? 2 minutos nada más para plantear algo que a mí me parece que es fundamental, y es el tema de las propuestas, ¿sí? Estamos, miren, para que ustedes tengan una idea, nosotros vivimos una crisis económica en el año 99, bien parecida a la crisis económica de la Argentina, que implicó migraciones masivas y una caída del Producto Interno Bruto del 6%. Estamos hablando ahora de una caída del 14%, sin además posibilidades de la migración que funcionaba como una válvula de escape. Estamos en una situación donde las cosas se podrían empeorar tanto que tengamos un Estado, ya ni siquiera es un tema solamente de igualdad social, sino es cuestión de jugarse la posibilidad de un Estado que funcione. La única manera que tenemos para enfrentar esta crisis es poniendo las finanzas en función de los derechos humanos. ¿Y eso qué significa? Significa pensar una renta básica para la población, una renta básica que permita financiar la cuarentena, pero además también reactivar la economía. Es una medida de justicia social y es una medida de eficiencia económica. Y eso en Ecuador además pasa por presionar nuestra economía que está dolarizada, no puede emitir moneda, no puede, nuestro presupuesto público no se puede financiar de la emisión y de la expansión monetaria. Por lo tanto, va a tener que hacer uso de instrumentos que son extraordinarios y donde el Fondo Monetario Internacional tiene un rol. Si necesitamos inyección de recursos sin que implique eso pagos de futuro de deuda. Y eso va a ser fundamental, si no vital, va a ser de vida o muerte. Gracias, ahí redondeo. Muchísimas gracias, Pablo. Recuerdo a los que están viendo por Facebook que si tienen preguntas las vayan escribiendo, que después las vamos a pasar a los panelistas. Bueno, ahora le toca el turno a Nelly Moreno, una querida compañera que se autotitula feminista anticarcelaria, que tiene más de una década de experiencia en la defensa de derechos humanos en Honduras y en Centroamérica. Nelly es abogada, es doctoranda en Derechos Humanos y actualmente su interés de estudio son las políticas de tierra arrasada, las comisiones de la verdad y la despoblación por acumulación y la epistemología del relato. Todo tuyo, Nelly. Gracias, Tete. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver, tengo tanta vaina abierta acá. Bueno, quiero mostrarles cuáles son los datos oficiales al día de hoy. Lo pueden ver bueno, al día de hoy en Honduras tenemos los datos oficiales que tenemos 30.036 personas contagiadas. De estas 30.000, digamos que
13.431 son mujeres y 16.605 son hombres, ¿no? Tenemos personas que, por supuesto, el número que sobra es de las personas que se han pues curado de esta enfermedad. Ante ello, o se han recuperado más bien, ante ello lo que les quiero decir que estos son los datos oficiales. No sabemos si estos son los datos verídicos, ¿no? Por otro lado, tenemos los datos en Centroamérica, ¿no? Que nos da Centroamérica y República Dominicana, esto es a través del SICA, que tenemos 109,000 casos activos, 4.515 personas fallecidas, y también aquí nos da lo que tenemos a nivel centroamericano. Panamá es de los primeros que está en la lista a nivel centroamericano de personas que están contagiadas con 49.243. De ahí le sigue República Dominicana con 47.671. Guatemala con 32.074 personas. Honduras al día de hoy 30.036. De ahí El Salvador 10.645, Costa Rica 8.986, Nicaragua con 2.682 y Belice con 39 casos. Ok, ante eso, como les digo, estos son datos oficiales. Igual si son datos oficiales, estamos hablando que Honduras es un país de 8 millones de habitantes, así que 30,000 personas contagiadas es muchísimo, ¿no? Nosotras estamos en una crisis humanitaria tremenda, pero la crisis humanitaria, tal como vos lo decías, voy a dejar de compartir pantalla, Pablo, no empieza con el COVID, no es parte del COVID. Nosotras estamos en una crisis humanitaria, en una crisis de salud hace muchos años atrás. Para nosotras es un hito decir que el golpe de Estado de 2009 empezó muchísimas cosas y muchas crisis de las que estamos pasando ahora. No es que antes del golpe de Estado no existiéramos, no tuviésemos crisis, pero el golpe de Estado reafirma y es un hito para nosotras. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas personas en el exterior nos dicen que ya demos la vuelta de página al golpe de Estado. Pero nosotras reivindicamos que el golpe de Estado inicia una nueva era de crisis económica, política y social en Honduras. Por eso, para nosotras es un hito volver a decir que el golpe de Estado, empezamos esta nueva etapa de crisis, ¿no? Con este golpe de Estado de 2009. Sin embargo, la crisis sanitaria en Honduras comienza de esta nueva crisis, ¿no? Comienza con el desfalco que se hace de millones y millones de lempiras al seguro social en Honduras. Y esto hace que todo el sistema de salud se derroque, o sea, entra en una crisis profunda. Esto fue en 2014-2015, ¿sí? Todo el sector salud empieza a tener una crisis y en 2017 lo que es el colegio médico junto con el magisterio, el sector salud y el sector magisterial comienzan una lucha por reivindicar el derecho a la salud y el derecho a la educación, que fue totalmente restringido por el Estado, por el gobierno actual. O sea, que fue reprimido por el gobierno actual. Y se empieza en Honduras una nueva forma, digamos, de polarización de lo que había, de lo que estaba sucediendo ante esta crisis. ¿Qué era lo que se decía? Bueno, en primer lugar, el desabastecimiento sanitario en los hospitales públicos, y no solo en los hospitales públicos, sino que a nivel sanitario nacional. Este desabastecimiento tenía que ver mucho con la corrupción que ocurre en Honduras. O sea, el tema principal en Honduras en este momento de crisis, ya no es crisis profunda, es una crisis a profundidades que no sé, nunca habíamos vivido algo así.
ni siquiera para el huracán Mitch en el 99, que también fue una crisis sumamente fuerte y llevó a crisis sanitaria. Perdón, en el 98 fue el huracán Mitch. En este momento la corrupción es una de las cuestiones que más nos están afectando. No me quiero detener tanto en la corrupción porque también les quiero dar datos de cómo estamos, pero sí me quiero detener un poquito en el tema que cuando se empieza la crisis sanitaria, si no me equivoco fue el 16 de marzo que se pone una alerta roja. Después de esa alerta roja, 2 días después, iniciamos con el estado de excepción en Honduras. O sea, nosotras en este momento estamos a casi 150 días casi de estar en estado de excepción, donde tenemos un toque de queda y tenemos también pues restricciones a los derechos civiles. Esto junto con los militares. El militarismo en Honduras empieza desde 2009, ¿no? Con el golpe militar, cívico-militar en Honduras. En marzo se decreta la alerta roja, después se decreta el estado de excepción y se empiezan a hacer una cantidad de decretos a nivel presidencial, porque fue el Ejecutivo quien hace todos estos decretos a nivel ministerial, proponiendo ciertas cuestiones. El primero era la restricción y lo segundo era cómo íbamos a actuar, ¿no? A nivel económico, cómo se iba a actuar. Como vos decías, Pablo, en ningún momento en esta actuación de restricción a nuestras casas, de quedarnos en nuestras casas, que definitivamente esto era para toda la población, pero no se pensó, por ejemplo, en el campesinado. El campesinado no puede quedarse en la casa, ¿no? El indígena y las indígenas tampoco pueden quedarse en las casas y las mujeres que trabajan en las maquilas tampoco se pueden quedar en sus casas. Entonces, se empieza a hacer un cierre de todo y se empieza a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cerremos todo. Se cerró Honduras totalmente y se empieza una crisis social. En 2 semanas nosotros estábamos en crisis social. Ya no era una crisis sanitaria, era una crisis social. Porque se empieza, toda la economía estaba cerrada, nadie podía comprar y lo que empieza a pasar es que la economía informal empieza a surgir, como es normal, ¿no? ¿Y qué pasa en esto? Pues la gente se empieza a contagiar porque no hay restricción, porque no hay control. Y eso es lo que para mí no es que el gobierno no estaba atento. El gobierno sí sabía y quería hacer esta crisis social. Esto no pasa por un gobierno bruto que no sabe hacer las cosas, esto pasa por un gobierno que quiere hacer ciertas cosas, ¿no? Y entonces esta crisis social se genera. Se empiezan los contagios a nivel bastante más producentes y los hospitales totalmente desabastecidos desde 2014. Ante eso, viene el Estado, viene el gobierno, porque voy a decir el gobierno actual, y dice que comprará 90 hospitales, ¿no? 90 hospitales van a ser instalados en Honduras. No teníamos abastecimiento ni en los 3 principales hospitales del país, pero el gobierno en ese momento iba a hacer 90 hospitales. Estos 90 hospitales, si van a tener una compra en el exterior, son 90 hospitales que se hacen muy rápido, que se instalan en el país en predios enormes y que empieza a llegar la gente. Eso fue en los primeros días de marzo. Hoy es 16 de julio y los hospitales no han llegado a Honduras. ¿Sí? Entonces estamos un desabastecimiento hospitalario desde 2014, junto con, no solo es la mentira, es la corrupción. Se compraron 90 hospitales y esos hospitales no han sido instalados al día de hoy. ¿Cuántos millones de lempiras se robaron por estos hospitales? Eso en una de las cuestiones. Yo creo que ya estoy en algunas cuestiones de tiempo, Tete. Sí, ya redondea un poquito y... Y termino en 2 minutitos. Pero además de la corrupción, ¿qué es lo que pasa en Honduras? ¿Qué es la otra gran cosa que pasa en Honduras? Honduras es un país de maquilas. Las maquilas son estas grandes industrias de producción masiva y Honduras tiene esta producción masiva en textiles. El 60%
de las personas que están dentro de las maquilas son mujeres, ¿sí? Que trabajan dentro de las maquilas. Como lo que se necesitaba y había un gran desabastecimiento de productos de bioseguridad, se abren las maquilas en Honduras en abril y es ahí cuando empieza el repunteo de contagios, donde el 90% de las personas contagiadas en Honduras son trabajadoras y trabajadores de maquilas. ¿Sí? Estamos hablando que si no se cierra la maquila, van a cerrar los hospitales, ¿no? Porque ya no se da abasto, o sea, no hay hospitales, no hay camas en Honduras, ni en hospitales públicos, ni en hospitales privados, ¿no? Entonces, ese doble, como la doble forma de trabajar ante lo que está pasando, o sea, si bien es cierto, las mujeres son las menos contagiadas, inclusive creo que por bastantes puntos porcentuales, creo que unos 5 puntos porcentuales menos que los hombres, y son las que se están recuperando más. Pero además de eso, son las que están trabajando dentro de las maquilas, haciendo todo lo que es mascarillas, haciendo todo lo que es gorros y no sé qué para las cuestiones de bioseguridad, sin ningún control sanitario. Gracias, Tete. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelly. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Vanessa Morales Castro. Recuerdo a los que están escuchando que si quieren hacer preguntas por Facebook, después los participantes van a contestar. Bueno, Vanessa Morales es colombiana, es magíster en estudios sociales latinoamericanos y está haciendo un doctorado en ciencias sociales y forma parte del Observatorio Electoral de América Latina. Bueno, la palabra para Vanessa. Espera, no se escucha, Vanessa. Ahí va, ahí. Muy bien, sí, ahora sí. Bueno, un saludo a los compañeros y las compañeras de la mesa, agradecer de antemano la invitación al conversatorio. Y bueno, siguiendo un poco las orientaciones que se proporcionaron desde la organización de la charla, yo quisiera comenzar hablando de la situación pre-pandemia en Colombia, fundamentalmente tomando dos variables que desde el Observatorio Electoral de América Latina, con el cual hicimos un trabajo de seguimiento de políticas públicas tomadas por varios países de la región, consideramos que son bastante cristalizadoras o sintéticas de la situación económica y social antes de la pandemia. Estas dos variables tienen que ver, uno, con, digamos, el mundo laboral y otra con la cuestión habitacional. Digamos, la cuestión laboral es importante mirarla por dos razones. Una, porque por un lado da cuenta del grado de avance de políticas neoliberales en el país, y por otro también ayuda a entender el manejo que tuvo la gestión de Iván Duque, es un gobierno de derecha, extrema derecha, pero también da cuenta de cuáles van a ser los retos en el escenario de la post-pandemia. Entonces, para dar unos datos rápidos sobre la cuestión laboral en Colombia, tenemos que para el año 2019 la informalidad laboral era del 47%. Esto traducido a números, Colombia tiene una población de aproximadamente 50 millones de habitantes, equivale a 5,7 millones de empleados y empleadas en situación de informalidad laboral. A este dato hay que sumarle el dato del desempleo. Para el año 2019 era de 10.7, traducido a números de personas, equivale a 1,5 millones de desempleados, y digamos que el resto de población económicamente activa, o sea, alrededor de un 40%, considero yo que habría que entrar a desagregar, digamos, cuál es la forma de contratación que tienen. Porque uno supondría que el 40% sobrante goza de garantías laborales, pero cuando uno entra a mirar se da cuenta que la modalidad que impera en la contratación es la prestación de servicios. Digamos, esto lo remarco porque con el tema de la pandemia
y la crisis económica, se ve la fácil destrucción del empleo, que se traduce en aumento de la informalidad y también en un aumento del desempleo. Mirando una cifra que dio el Departamento de Estadística Nacional hace un mes, en junio, el desempleo en Colombia trepó del 10,7 que registró el año pasado a 21,4%. Es decir, si estamos hablando que la pandemia empezó en marzo, en aproximadamente 3 meses se duplicó el desempleo. Y digamos, esto no se entiende si no se entra a mirar cuáles son las condiciones entonces laborales que se tienen, porque es una obviedad que el trabajo formal es más difícil de ser destruido que el trabajo informal, o un trabajo que en todo caso no tiene las condiciones, no goza con las plenas garantías y condiciones laborales de lo que antes era el estado de compromiso. Ahora bien, la otra variable que es importante mirar para atender sobre todo los efectos sanitarios tiene que ver con el déficit habitacional. Hace poco hubo, digamos, una denuncia con respecto de las dificultades que tenían los gobiernos para atender la crisis sanitaria en barrios populares. Entonces, en Colombia, el DANE, el Departamento de Estadística Nacional, registra que por lo menos un 36,5% de la población en Colombia, traducida a números, alrededor de 18 millones de personas viven o presentan un déficit habitacional. ¿Qué es un déficit habitacional? Hacinamiento, más de 3 personas que habitan en un solo espacio, materiales digamos, precarios en la construcción de la vivienda o falta de conexión a servicios básicos. Y sobre este punto me quiero detener porque en marzo, cuando empezó el tema de la pandemia, en Colombia se conoció que alrededor de 250.000 hogares no contaban con la conexión al agua, y no contaban con la conexión al agua porque no habían pagado el servicio. 250.000 hogares, que traducido a números equivale a más o menos 1 millón de personas que estaban privadas del acceso al agua porque no tenían dinero para poder pagar el servicio. Digamos, esto es solamente uno de los más datos que configuran una realidad muy compleja en términos de pobreza. Por ejemplo, también la pobreza multidimensional, es decir, una pobreza medida no solamente en términos de ingresos, sino también en términos de acceso a salud, a educación. En Colombia es de alrededor de 19%, o sea, estamos hablando de 9 millones de personas, aunque acá yo quisiera remarcar, siempre cuando uno entra a mirar los datos duros hay que, digamos, agarrarlos con pinzas, porque evidentemente el dato duro, detrás de la construcción del dato duro hay un planteo político. Es decir, si yo voy a medir la pobreza a partir del ingreso y yo considero que un pobre es pobre si gana menos de $200, pero considero que el que gana $201 ya es clase media, bueno, ahí digamos como que hay que tener cuidado con los datos porque a veces tienden a ser engañosos. Entonces, bueno, dicho esto, o sea, habiendo dado este pantallazo, quisiera entrar a hablar de las políticas que adoptó el gobierno de Duque para atender la crisis sanitaria y también la crisis social. El presidente Duque decretó cuarentena obligatoria el 25 de marzo, realmente tardó en tomar la medida, fundamentalmente porque es un gobierno proclive al lobby empresarial que abiertamente le pidió que no tomara la medida de cuarentena obligatoria. Sin embargo, dado las actuaciones de mandatarios locales y gobernaciones que iban igual a decretar la cuarentena obligatoria, bueno, el presidente se vio como presionado y tomó la decisión de hacer la cuarentena. La cuarentena estricta duró alrededor de un mes, o sea, el 27 de abril ya que se comenzaron a habilitar ciertas actividades económicas. Esto, bueno, porque creo que es como el mapa a nivel regional. Tempranamente, a las 2 semanas, se comenzó a vivir una crisis económica reflejada en los hogares que comenzaron a sacar en sus ventanas trapos o telas rojas en señal de ayuda, y literal fueron ciudades enteras que se tiñeron de rojo porque la gente, al no poder salir a conseguir el sustento diario, dada la alta informalidad, pues dicho de alguna forma muy sencilla, se estaba muriendo de hambre. Y entonces se hizo muy problemático poder tener a la gente encerrada,
además con una política de inversión social bastante pobre. Si uno entra a mirar cuál ha sido digamos, la ayuda, por ejemplo, proporcionada por el gobierno argentino en el denominado IFE, un ingreso extra, acá en Argentina ha sido de más o menos $100. En Colombia ese ingreso, que se llamó ingreso solidario, fue de solamente $40. Entonces es imposible poder tener la población confinada si tampoco hay una decisión política de tener una inversión social considerable. Ahora bien, paralelo a esto, y me parece que también ha sido como una nota repetitiva en toda la región, el gobierno, vía decreto presidencial, ha ido avanzando en lo que se llama el ajuste. Entonces nosotros también en Colombia el año pasado, en noviembre, tuvimos una serie de protestas en contra de proyectos de reforma pensional y de reforma laboral, y el gobierno, aprovechando la situación de cuarentena, que la gente no puede salir a la calle, ha venido avanzando, por ejemplo, en la reforma pensional que busca privatizar todos los fondos de pensión. Nosotros tenemos dos sistemas, tenemos digamos, la posibilidad de cotizar con el sistema público y el sistema privado, y el gobierno avanzó directamente en la privatización de los fondos de pensión. Esto por dar un ejemplo. Entonces, realmente el escenario es bastante complejo. El levantamiento de actividades que comenzaron el 27 de abril, ya digamos a la actualidad está funcionando la economía prácticamente en su totalidad, ha hecho que en Bogotá, que es la capital del país y que concentra 1/3 de todos los contagiados, esté al borde del colapso sanitario. O sea, de hecho, 6 asociaciones médicas, colegios de médicos, le pidieron al gobierno que por favor retomara, por lo menos por 2 semanas, el confinamiento obligatorio, porque la capacidad hospitalaria ya estaba llegando al límite en Bogotá, y el gobierno dio la negativa. El gobierno dice, no podemos volver como al confinamiento estricto, hay que aprender a convivir con el virus, y seguramente es cuestión de días o de semanas esperar la noticia del colapso del sistema sanitario en Colombia. Y bueno, en Bogotá y en Colombia, porque además el virus está esparcido por todo el país. O sea, si uno mira también y compara, por lo menos en Argentina está concentrado en lo que sería Capital Federal y alrededores, el AMBA, mientras que en Colombia está regado por todo el territorio nacional, lo que también implica que seguramente hay un subregistro en los casos, y también hay mayores dificultades para poder tener un control en el aislamiento de los casos que son positivos. Dicho esto, y ya para ir más o menos cerrando con respecto a la situación que se está viviendo, quiero decir que también el tema del COVID, posicionado por los medios, ha hecho que otros acontecimientos que son sumamente graves y delicados queden en un segundo plano, sino invisibilizados. Y fundamentalmente, digamos, eso que se calla, que los medios callan, tiene que ver con el agravamiento del conflicto armado. Ustedes recordarán, Colombia firmó un supuesto acuerdo de paz, bueno, supuesto no, firmó un acuerdo de paz con las FARC en 2016, pero esto, digamos, no se tradujo en una paz, no se tradujo en la desarticulación de grupos armados. Todo lo contrario, la dejación de las armas de las FARC se ha traducido en un aumento exponencial de la violencia, en una disputa por otros grupos armados, narcotráfico, bandas criminales, por tener control territorial, y esto se ha traducido en un aumento de asesinatos selectivos a líderes sociales. El día de hoy, los medios de comunicación registran que en lo que va corrido de este año han sucedido 152 asesinatos de líderes sociales, que se suman a los asesinatos de líderes que iniciaron después de la dejación de las armas de las FARC, teniendo un total de 971 personas que han sido asesinadas por móviles políticos y sociales. Y entonces el tema del COVID ha, digamos, corrido de la escena, que igual ya de por sí digamos, el tema de los líderes sociales estaba bastante callado, pero con el tema del COVID directamente ya no se habla, no se registra, solamente se habla del COVID todo el tiempo, y otros temas también importantes como nexos del gobierno colombiano
con paramilitares y con narcotraficantes también van quedando pues como debajo de la alfombra, y se utiliza entonces también el tema del COVID para no atender otros problemas estructurales que también afectan gravemente la situación económica, social y de derechos humanos en el país. Muchísimas gracias, Vanessa. Ahora le vamos a dar la palabra a Eduardo Tabani, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, abogado, politólogo, expresidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y exdirector ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria. Eduardo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Tete. Tengo que utilizar la cámara con alguna dificultad para poder escuchar y que me escuchen. No, agradecer básicamente en principio a la Secretaría que presidís de Relaciones Internacionales de mi organismo, de nuestro organismo, la PDH, por este encuentro, y agradecerle a los compañeros y compañeras que están hoy en este encuentro, que sin lugar a dudas nos permite una serie de intercambios de opiniones, de miradas, de este colectivo que conformamos, que lucha por realizar los derechos humanos de todos y todas en nuestros pueblos, en esta región tan castigada y tan desigual. Voy a tratar de, por cierto, desde ya no voy a pretender ninguna originalidad después de escuchar a los compañeros, a expresar algunas cuestiones que tienen que ver básicamente corriendo un poco de los números y de las cifras y de los porcentajes que son abrumantes. Tratar de concentrarme en algunos aspectos puntuales que tienen que ver con algo que es común a nosotros, a estos que conformamos desde los tiempos, que es una región asolada por diversas pandemias. El neoliberalismo es una de ellas. Pero en cuanto al fenómeno de pandemia, sin duda es una emergencia una emergencia sanitaria que tiene revetes políticos, sociales, culturales, económicos, y que han sacudido los cimientos del sistema en que vivimos. Han permitido visibilizar las debilidades de nuestros estados, de los estados nacionales. Eso es fundamental. Tanto en los centros como en las periferias, ¿no? Nosotros somos parte de esas periferias y ahí también se advierte con mucha claridad esa debilidad estructural de los estados nacionales y de las unidades regionales que hemos sabido conformar, algunas más debilitadas producto del avance del neoliberalismo en la región. Y sin duda esta pandemia llega además en momentos en que ese neoliberalismo podría decirse que navega a sus anchas en aguas turbulentas, que son aguas turbulentas producto también de sus prácticas y de lo que el propio neoliberalismo ha sabido generar. Yo no tengo ninguna duda que ha tenido éxito, que el éxito ha sido enorme y evidente, con manifiestas y suculentas ganancias en pro de los sectores más concentrados en el mundo. Diría que eso de habernos dejado sin Estado, o por lo menos con un Estado que sí es funcional a esas políticas, pero que en algún momento no nos dimos cuenta, ¿no? ¿Cuánta necesidad teníamos de un Estado, por lo menos de un Estado intervencionista, o una intervención estatal efectiva, concreta, o de lo que se llamó en algún momento el Estado benefactor, o el Estado de bienestar? Eso, o el Estado providencia, eso, la verdad, hoy está muy lejano de nosotros. Ese Estado de hoy está a la sombra de un mercado que es el que concentra todas las miradas de los grupos de poder, y nos hicieron creer con enorme habilidad, o a buena parte de estas sociedades que integramos, le han hecho creer de la importancia y de la centralidad de los mercados, o del mercado. De todas maneras, esto daría para un seminario o 2 seminarios, así que no es la idea entrar a analizar el cómo nos dejamos
avanzar en ese sentido. Pero bueno, por ahí es una idea peregrina que puede tomar alguno o alguna de los que aquí estamos para después promoverla y darnos esa posibilidad. La Argentina puntualmente, que es de lo que tengo que hablar, tenemos que señalar lo que ustedes ya conocen, y seguramente los quienes nos están viendo y nos escuchan, que ha sido en la Argentina en estos 4 años una hegemonía centrada en las políticas neoliberales. O sea, el gobierno de los 4 años de la Alianza Cambiemos puso en práctica las políticas neoliberales y como me gusta decir, fue gobernada por una mafiocracia en estos 4 años que, a pesar de haber sido derrotada en las urnas, sigue muy intacta y muy vivita. En los medios hegemónicos de comunicación, en la judicatura, en los grupos concentrados de la economía, en la política misma. Esa dura experiencia para nuestro pueblo, para la mayoría de nuestro pueblo fue letal. Fue ajuste, endeudamiento extremo, saqueo, que produjo una verdadera catástrofe. Casi no tendría comparación. La intervención de los grupos económicos, básicamente del Fondo Monetario, en las políticas internas de la Argentina desde mitad de la década del 50 en adelante, ha sido parte de la catástrofe y responsable de la catástrofe en la que nos llevaron los gobiernos reaccionarios y de derecha que padecimos, tanto en dictadura como en democracia. Hay que decir que, sin embargo, que hay ciertas características propias de un modelo, en la Argentina, de un modelo público de sanidad, que hace cierta diferencia respecto de lo que es el resto de la región. Eso, por lo menos a mi entender. Y esa característica de ese sistema resistió de alguna manera y hasta donde pudo el avance del desmantelamiento de aquello que fue la estructura misma del sistema sanitario y de la conformación en materia humana, en recursos humanos, en profesionales, en profesionales calificados, en personal de la salud. Esa resistencia nos permitió llegar como llegamos a esta dura experiencia de COVID que padecemos, pero vale para mí rescatar esa experiencia, porque yo creo que ello advierte las condiciones en que esta pandemia nos encuentra como Estado-Nación. El sistema de salud en la Argentina es un sistema mixto, es un sistema de gestión pública y de gestión privada, que, como en la región, la salud sufrió y aún sufre, como lo acabo de señalar, los efectos de las políticas pendulares que hemos tenido que vivir. Pero ha habido en el caso argentino una resistencia que vale, como señalo, la pena destacar. Tal vez, como también señalo, ha sido un hecho que nos diferencia o que diferencia respecto de otros casos, de otros ejemplos en la región y en el mundo, ¿no? Yo digo que hay que tener presente que en la Argentina se produjeron algunos fenómenos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que tienen que ver con 2 pilares que sostuvieron. Uno fue que sostuvieron un modo de hacer política, fue la educación pública por un lado, la educación pública superior, es decir, la educación pública universitaria, y la salud pública. Y en ambos casos las dos fueron gratuitas y ayudaron significativamente a generar un desarrollo sostenido en periodos de gobiernos democráticos, que de alguna manera nos colocó en una situación distinta para enfrentar las consecuencias devastadoras del liberalismo en la región. Así todos hemos pagado muy caro esa realidad y esas políticas.
Yo debo decir que a esa forma de construcción política que diferencia en todo caso a mi país, a nuestro país, también hay que sumarle a una experiencia tan interesante y destacable, que es la medicina o la asistencia social, la asistencia médica social sindical, que tiene más de 70 años y que cubre un amplio espectro y con una enorme capacidad las necesidades sanitarias de los trabajadores y las trabajadoras formales. Hoy, la realidad en pandemia, gracias a un gobierno que tiene escasos 7 meses de transitar la acción pública, que es el gobierno de Fernández y sus colaboradores, entendió rápidamente la situación y creo que eso nos dio un plus, que es básicamente la disposición para adoptar determinadas medidas urgentes y básicamente volcar ingentes recursos, como bien lo señalaba la compañera recién, Vanessa, en pos de frenar los efectos dramáticos del virus que padecemos, que padece la humanidad toda. Nosotros fuimos uno de los primeros países en imponer la cuarentena obligatoria, tal vez la más prolongada en todo caso, si no es de la región, o una de las más prolongadas, a sabiendas de las consecuencias que esto traía, porque las consecuencias son también económicas, sociales, culturales, y particularmente afectando a los sectores más vulnerables, que es a donde además también se advierte la afección de la pandemia. Sabemos, como pasa también en los países a los que las compañeras refieren, los grupos concentrados de poder económico inmediatamente pusieron el grito en el cielo y fueron muchas y múltiples las presiones que no se dejaron esperar para, digamos, salir de la cuarentena y la pulseada está a la vista. Requiere la concurrencia de muchos factores para poder ver cómo se dirimine estas próximas horas esta cuestión. Nosotros apostamos a la vida, el gobierno apostó a la vida y a la salud de la población. Veremos qué pasa en las próximas horas para ver cómo se resuelve una conflictividad que está dada, como bien también creo lo señaló Vanessa, en lo que se conoce como la zona del AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, y lo que se llama el conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es el lugar donde mayor concentración poblacional hay y donde mayor está expresada la afectación y el número elevado de contagios y de fallecimientos. La ciudad, para decirlo de modo claro, está gobernada por la derecha macrista desde hace 13 años. Es una ciudad que cuenta con el mayor PBI del país, es la más rica y con el mayor presupuesto, y sin embargo se advierte que las políticas de la derecha durante estos 13 años han afectado seriamente diversos sectores de la población, fundamentalmente los más vulnerables, creando brechas inéditas entre los más ricos y los más pobres. Desmantelando agencias estatales que estaban aplicadas a la salud, bueno, una serie de prácticas que todos conocemos porque la derecha cuando gobierna hace eso, y cuando no, obstaculiza los gobiernos populares, o populistas, o progresistas, o de izquierda, como querramos llamar. Yo recomiendo en todo caso recurrir a la página de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la PDH, para que vean ahí están los informes de la regional Cava, de la regional de la Ciudad de Buenos Aires, que da cuenta acabada de lo que ha sido y es la política de la derecha en la ciudad, y cómo ha afectado enormemente a los sectores más vulnerados de la misma. Yo quiero decir que en esta nueva realidad el gobierno nacional dispuso volcar, como también se señaló acá, una cantidad enorme de recursos económicos en programas sociales, muchos. No los voy a enumerar porque me llevaría un tiempo que hay que dedicar al intercambio posterior. Pero sí lo que quiero decir es que hoy, por ejemplo, se está evaluando una renta básica universal que es algo que también está hoy en cabeza de muchos gobiernos en el análisis y en la posibilidad de proyectarlo a
a materializarlo en la práctica porque la situación lo amerita. Más allá de que la existencia de estos ingentes recursos puestos a disposición de la población más vulnerable, hay, sin embargo, estamos lejos de una solución a una realidad que aún es inmanejable, ¿no? Y podría decirse, para tratar de ir terminando en términos generales, que lo que se advierte son, para describir de alguna manera como si fuera un mapeo de la realidad, políticas sociales inclusivas y redistributivas por parte del gobierno nacional en esta crisis, y un acatamiento y apoyo general a las políticas sanitarias de la población. Tanto, lo que se advierte también es una estructura represiva de las fuerzas de seguridad, que eso hay que señalarlo, que aún no tienen el debido control por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales. Y además un sector del poder concentrado, que también existe en los países hermanos, que viene sostenidamente cuestionando las políticas sanitarias y redistributivas del gobierno nacional, con una fuerte capacidad de presión, ¿no? Una reflexión tratando de ser... Sí, 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 simplemente para cerrar, me parece que hay que tener claro que hay que recuperar un Estado que hoy flaquea en la mayoría de nuestros países, que intervenga en esta situación y que ese Estado sostenga esa intervención. Porque uno puede decir efectivamente que esta es una crisis sanitaria, pero también, como decía el compañero de Ecuador, es política y es económica. Y si es económica, es política. Tampoco, digamos, cabría no de hacer alguna mención a cómo el salvajismo del sistema capitalista ha exhibido sus peores perfiles, sus peores costados o lados. Y eso es tan evidente, y tan evidente más en los países periféricos, en nuestros países. Yo entiendo que hay una tarea por delante enorme y demandante, y que el bloque de poder al que nos enfrentamos está ahí siempre preparado para dar la batalla. Pero que creo que sabemos que los sistemas, como el sistema capitalista, no se suicida. Será por eso que algunos pensadores sostienen por estas horas que habría llegado la hora de ayudarlos. Bueno, es todo por el momento y quedo a disposición para las preguntas que puedan hacerse referido a este importantísimo tema. Y te agradezco enormemente, Tete. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy interesante. En esta instancia, ahora que ya hablaron todos los panelistas, vamos a invitarlos a intercambiar puntos de vista y a debatir 10 minutos en total bajo el formato de caucus moderado y sobre este tema, el escenario regional post-pandemia. Y vamos a debatir sobre el escenario latinoamericano que nos imaginamos una vez que finalice esta pandemia. Bueno, podría empezar Nelly, que acá está, que es la que veo primero, y vemos también la posibilidad de la cooperación regional. Nelly, para vos, si querés hablar vos o quiere hablar otro. No sé. No sé si alguna de las compañeras o compañeros quiere hablar antes. No tengo ningún problema. El escenario post-pandemia u otro tema que quieran, que les quedó y que quieran compartir. Sí, fíjate que en cuanto a eso, antes de proponerme en lo regional, sí quisiera ahondar en alguna otra cosita, que es el tema, bueno, para mí el tema de mujeres y trabajadoras es sumamente importante. Se nos quedó las trabajadoras domésticas, que en Honduras, no sé a nivel regional cómo estará, a nivel centroamericano, pero en Honduras no hay protocolos de todos los decretos que salieron, no hubo ningún protocolo ni ningún decreto, a pesar de que hubieron decretos establecidos a nivel laboral, no hubo ningún protocolo para las trabajadoras domésticas. Muchas de ellas se quedaron atrapadas en los lugares de labor. Eso significa
que si hubo crisis en ese lugar de labor, significa que ellas no están percibiendo una remuneración y están haciendo un trabajo que puede llegar a ser inclusive considerado como esclavizante, porque ya de por sí es un trabajo bastante esclavizante, 14 horas de trabajo en su mayoría. Ante ello, la mayoría de estas trabajadoras domésticas son niñas, el 30%, pero no la mayoría, pero el 30% de las trabajadoras domésticas en Honduras son niñas. Estamos hablando de que estamos teniendo una de las violencias asolapadas hacia las mujeres poco visibles, especialmente enfocándonos en esta esclavitud de trabajo doméstico hacia niñas. Que puede ser bastante importante y tener un poco el ojo ahí para nosotras es bastante importante, especialmente después de, por ejemplo, las condiciones de trabajo esclavizante que hubo en Guatemala durante el conflicto armado. O sea, tenemos toda una historia en Centroamérica de trabajo esclavizador y tortura a través del trabajo doméstico, importante que en este momento podría también ser una de las violencias asolapadas que nos estamos viendo. Creo que hay una mano levantada. Dejo la palabra. No sé si sigo o doy la palabra. No sé, porque no se escucha. ¿No se escucha? No escucho, no se escucha a Pablo. Y después seguís vos. Sigue Pablo. A ver. Pero que termine Nelly, por favor. Bueno. Ok. Y otra de las cosas que también nos ha afectado a nivel regional, hablo como región mesoamericana, para nosotros es sumamente importante lo que está pasando con el COVID, y yo creo que es algo que no se dice, no está en estadísticas, pero para nosotros la cultura de la muerte es muy importante. O sea, nosotras tenemos como mesoamericanas ritos a nuestras muertas y a nuestros muertos, y eso es sumamente complicado para nosotras en este momento. Nuestros ritos y nuestra cultura sobre eso, y personas allegadas que están muriendo, no poder enterrarlas como nosotras lo hacemos. Los ritos, por ejemplo, que nosotras tenemos de lavar al muerto antes de sepultarlo o de velarlo, las celebraciones que nosotras tenemos ante eso, o sea, eso se está viendo sumamente afectado en nuestra cultura mesoamericana, ¿no? Entonces, yo sé que eso no se mira, pero para nosotras eso es muy importante, porque también afecta anímicamente ni siquiera poder enterrar bien a nuestros muertos. Eso para nosotras es, así lo decimos, no podemos enterrar bien a nuestros muertos, no podemos hacer nuestro luto, no podemos hacer nuestros ritos, y para nosotras eso afecta muchísimo. Que es muy parecido a lo que pasó en las guerras centroamericanas durante los conflictos armados en 1970 y los 80, ¿no? No poder enterrar a tus muertos como es debido, no poder hacer tus ritos, no poder hacer tus celebraciones. Por ejemplo, nosotras aquí contratamos una banda, ¿no?, que va adelante de la carroza, y eso para nosotras, especialmente en la cultura sureña, hondureña, es muy importante para los lencas y para los chorotegas. Eso ya no se puede hacer. Y muchas personas se están contagiando también por este tipo de ritos, ¿no? Entonces, es muy abrumador lo que está pasando, porque ni siquiera podemos despedir bien. Y a nivel regional, yo lo que veo es que hay definitivamente una separación de cosas. Cada quien está haciendo lo que puede. En Centroamérica nosotras no vemos una unión como la estábamos viendo antes. Más bien estamos viendo esa como desligación, se podría decir, de la región. No sabemos muy bien cómo está Guatemala tampoco, porque como decías vos, Vanessa, o sea, hay una concentración de información de cómo es el COVID, cómo está el COVID acá, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta como país? Se han hecho algunos esfuerzos a nivel de organizaciones.
para poder estar informadas a nivel de feministas también, como feministas latinoamericanas y mesoamericanas, o sea, tratamos de estar informadas, cómo se está haciendo. Lo que hemos visto también es las mujeres, especialmente las mujeres indígenas en la región centroamericana, han propuesto cómo poder nosotras subir nuestros sistemas inmunológicos, ¿no? A través de nuestras hierbas, a través de nuestras formas ancestrales también de ver, de medicina ancestral, o sea, esas cosas han salido. Hemos utilizado los espacios virtuales para esto, ¿no? Las redes sociales. Sin embargo, seguimos viendo, ¿no? Lo que está pasando solo en nuestra área, en nuestro país, porque realmente llega a ser abrumador lo que está pasando. No sabemos un poco cómo hacerlo hacia afuera. Y entonces me preocupa un poco este deslinde que hay, digamos, de hermandad que sí se estaba haciendo. Inclusive esta desconexión tiene mucho que ver incluso, con los ejecutivos, por ejemplo, lo que pasó en El Salvador. El Salvador cerró su país y dijo que o sea, no se acercara ningún hondureño, ningún guatemalteco, que sus primeros contagios habían venido de las fronteras de Guatemala y Honduras, y esto también crea deshermandades que nosotras tenemos historia de guerras entre hermanos y hermanas centroamericanas, que no nos sentimos muy orgullosas por ello, y sin embargo estas cosas están surgiendo. Ahí redondeando tiempo a los demás compañeros. Ahí termino. Si quiere continuar Vanessa, Pablo o Eduardo. Pablo, vos querías hablar. Pablo. No. Hola, se fue un rato la señal. No, bueno, yo para responder a la pregunta de qué hacer en la región, sobre todo, a mí se me ocurren, escuchándoles, como 3 conclusiones. Una primera cosa es que estamos viendo que es la misma historia, ¿no? Es la misma historia de grupos económicos y los intereses financieros, los grandes intereses financieros y comerciales, versus el bienestar público y sobre todo ese bienestar público expresado como la lucha, la resistencia para seguir viviendo. Yo creo que estamos presenciando básicamente una situación en la que esta contradicción va a sonar algo trillado, pero es que nunca antes ha tenido más precisión este concepto, y es el concepto de la reproducción del mundo de las cosas, la reproducción del mundo del capital versus la reproducción del mundo de la vida, del trabajo, ¿no? De las personas. Y en este momento donde tenemos una crisis, que además no es una crisis convencional, no es una crisis donde la inversión empieza a disminuir, ¿no? Sino que lo que estamos presenciando es un corte de repente de la economía que ha dejado muy golpeado a todo el sistema, al sistema global, y que genera, cuando dificultades de reproducción de capital, de reproducción de la riqueza, que produce en las élites, produce como incentivos para llevar acciones extraordinarias de explotación de las personas y de explotación de la naturaleza. Y esto es extraordinario porque hay que reconocerles algo a las élites, ¿no? Y a nuestras burguesías latinoamericanas, y es que saben ser radicales, saben defender sin titubear sus intereses. Aquí en Ecuador, incluso el gobierno ecuatoriano lo planteó en una metáfora muy fuerte. Ellos dijeron, la realidad ha superado la legalidad, así que vamos a levantar las garantías de derechos laborales porque simplemente no se puede como está. La legalidad, la realidad ha superado la legalidad. Es como prácticamente anunciar una situación donde la sociedad se haga cargo sin Estado, etcétera, porque es eso lo que estamos presenciando.
un momento donde se plantea, hay dos opciones, o la protección colectiva mediante la acción colectiva del Estado, de los gobiernos, de las comunidades también, ¿no? O el sálvese quien pueda. Y ahí tenemos nosotros un rol. Si eso están haciendo las élites, creo que las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones que representan a las comunidades de las mayorías sociales, deberíamos pensar en términos también, en primer lugar, de acciones extraordinarias. ¿Sí? Si las élites están pensando acciones extraordinarias como levantar, por ejemplo, el régimen de protección del trabajo, así, de golpe y porrazo, decimos acá, entonces habría que pensar cuáles son las alternativas extraordinarias que nosotros podemos pensar. ¿Y eso qué implica? No hay forma de Hola, hola, se desconectó. gobernando que No se escuchó, Pablo. Hola. Pablo. riqueza a su favor, ya con esto redondeo nada más, tienen una gran ventaja, y es que pueden competir con los otros países. Si aquí en Ecuador o en Argentina se les suben los impuestos a los capitales nacionales, se van a Colombia o se van a Perú. Y por eso hace indispensable que nos juntemos. Muchísimas gracias, Pablo. Eduardo o Vanessa quieren decir algo? Recuerdo a los que están escuchando que si quieren hacer preguntas, los escriben en Facebook, que se los dan a los panelistas para que respondan. Vanessa, sigo. Bueno, con respecto al escenario de la pospandemia, por lo menos en Colombia, se anunció hoy justamente que la retracción económica va a ser de 10 puntos. O sea, digamos, es una retracción económica bien importante, con, digamos, la particularidad que, según yo entiendo, los capitales que se van a ver, digamos, afectados van a ser los capitales legales, no así los capitales ilegales. Recordemos que igual Colombia es no sé si es el primero o el segundo, pero creo que está ahí disputándose el primer lugar, productores de hoja de coca y de pasta de coca, con lo cual esta crisis va a ser una excelente oportunidad también para reconfigurar, digamos, como ese bloque de poder, pero también reconfigurar la economía, y sin lugar a dudas, estas economías ilegales sí van a tener efectivamente dinero y recursos para invertir, con lo cual seguramente se van a ver más fortalecidas de lo que ya están. Dicho esto, yo la verdad no tengo una visión muy esperanzadora, si se quiere, de lo que va a ser el futuro en la pospandemia. Además, porque si uno lee, por ejemplo, los informes que ha elaborado la CEPAL proyecta un aumento de la pobreza en 16 millones de personas. Y ni siquiera es pobreza, es extrema pobreza. 16 millones de personas que se van a sumar a la pobreza que ya teníamos y van a configurar un escenario de 83 millones de pobres en América Latina. Además, entre, digamos, ese grupo de millones de pobres, 53 millones van a estar en riesgo de inseguridad alimentaria. Entonces, realmente el panorama que se nos avecina en términos sociales es dramático. O sea, yo no encuentro otro adjetivo para poder describir la grave crisis que se nos avecina, porque todavía igual, con las medidas de cuarentena más flexibles o no nos hemos enfrentado realmente al escenario de la pospandemia. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta también, digamos, el color político que tiene la región, porque ya lo dijimos, la gran mayoría de países tienen en este momento gobiernos que adscriben al proyecto neoliberal. Entonces, esta es del otro lado, no en el lado de las élites, sino en el lado de lo que se podría denominar el campo popular, organizaciones sociales, movimientos sociales, partidos de izquierda, centro, alternativos, empezar a abanderar, yo, digamos, diría, por lo menos 3 consignas. Digamos, son 3 consignas que aplican o que son viables y válidas para la región. La primera
definitivamente hay que empezar a abonar la idea de que se necesita garantizar un ingreso universal básico, y la base tiene que ser un salario mínimo, no puede ser menos. Digamos, poder garantizar ese ingreso, sin lugar a dudas, va a ser un alivio para los nuevos pobres y evitar que los pobres caigan en pobreza extrema. Y por otro lado, va a ser un mecanismo interesante para empezar a desandar las generaciones que tenemos de pobreza estructural. Porque, digamos, ya se vio con la pandemia que efectivamente la flexibilización laboral, que se tradujo en precarización laboral, no hace a mejorar los índices socioeconómicos de nuestros países. Después, efectivamente, el Estado, que acá, digamos, es un punto difícil por el tema de los gobiernos que tenemos en este momento, sin lugar a dudas tiene que tener un lugar central en la generación de políticas de empleo y empleo genuino. Porque, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno colombiano con la reforma laboral es comenzar a impulsar medidas que van a generar más empleo, pero, por ejemplo, un empleo que va a ser mucho más precarizado del que ya se tenía. Es decir, no va a generar realmente una salida a la crisis que tenemos. Y después, el último punto, que me parece que va a ser el más complicado, sobre todo porque no tenemos un escenario favorable de correlación de fuerzas, tiene que ser la reforma en el sistema de tributación. O sea, nuestros sistemas de tributación que parten de impuestos indirectos se tiene que modificar. Y acá, digamos que va a ser, digamos, un debate muy álgido. Bueno, ya lo dije, porque estamos, digamos, en correlación de fuerzas desfavorable, pero también porque ideológicamente se ha instalado una visión negativa del impuesto. En las clases medias, efectivamente las clases dominantes siempre han tenido recelo con respecto a la tributación, pero América Latina, por suerte, no es el continente más pobre. O sea, no estamos hablando que no hay recursos, los recursos están, el problema es que están concentrados. Y en ese sentido, empezar a abonar la idea de tributar la riqueza, que también eso es otro debate, porque hay que definir qué es lo que se va a grabar la renta, se va a grabar la propiedad, se va a grabar la ganancia, pero más allá, digamos, de ese debate, lo que hay que, digamos, visibilizar es que los recursos están y tienen que ser distribuidos. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, Eduardo, no sé si quieres agregar algo. Sí, me da para mucho y me parece. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Porque yo tengo, bueno, fantástico. Yo creo que da para mucho. La post-pandemia es todo un tema y la verdad que la incertidumbre es mayúscula. Nadie puede con mucha claridad señalar qué es lo que pasará luego de que pase esta etapa que resulta tan compleja. Hay dos cosas con las que me quedo que tienen que ver con una intervención y un comentario que hizo una compañera ayer, la compañera chilena, y lo que acaba de decir Pablo, que son expresiones tan claras de quienes son o han sido históricamente los enemigos por lo que procuramos. Ayer la compañera chilena, refiriéndose a una situación particular de lo que vivía su país y tomando como referencia una frase que daba cuenta de cuál era el pensamiento de la clase dominante, en la persona de uno de los referentes, de los dirigentes máximos del empresariado chileno, que dijo esto, y lo noté textual: no podemos matar la actividad económica por salvar vidas. Da cuenta de todo, de casi todo. No podemos matar la actividad económica por salvar vidas. Y esto que señalaba Pablo, que es la realidad ha superado la legalidad. Eso directamente es el Estado de no derecho, ¿no? Es el Estado de no derecho, que es por lo que vienen, de lo que señalaba Vanessa, con quien también comparto esas suerte de pesimismo de lo porvenir y de lo inmediato, tiene que ver básicamente para mí con de esto que señalaba muy bien ella, que son cuáles serán las condiciones, digamos, la correlación de fuerzas. Lo que nos propongamos y lo que
vayamos a hacer dependerá obviamente de las condiciones en las que estemos parados. Creo que hay que fortalecer la unidad del campo popular. La situación será irregular en nuestros países, no hay ninguna duda, dependerá también de cómo podremos avanzar en las propuestas que nos hacemos. Grabar la riqueza, perseguir este tipo de sueños, que siguen siendo sueños en muchas de nuestras realidades, digamos, tiene que ver con las limitaciones que nos imponen no solo el sistema, sino de quienes tienen la sartén por el mango, como diría aquí en Argentina, la sartén por el mango y el mango también. En esa línea de pensamiento, creo que la unidad del campo popular es central, la posibilidad de fortalecer los estados nacionales dependerá también de quienes nos gobiernen, y eso también es parte de nuestra responsabilidad. Y hay algo que a mí me preocupa enormemente, que ha sido, más allá de lo que bien señalaba Nelly, de lo que es la prosapia, la historia ancestral de sus pueblos, que tiene que ver con cómo se valora o se sostiene lo ceremonial de la muerte, tiene que ver en nuestras geografías con las limitaciones que nos impone esta pandemia de ganar la calle. Porque el único lugar que sigue siendo un lugar de disputa para nosotros, y además propio, es la calle. Y la calle todavía no la podemos ganar. Bueno, la experiencia en estos últimos meses, en el 2019, de muchas de la realidad de los países que estamos hablando es esa. Así que bueno, igual quiero ser optimista de la voluntad y aspiro y espero que nos reencontremos pronto en otra situación, mejor. Ojalá que así sea. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que yo no sé si tengo angustia, tristeza, porque realmente el panorama es alarmante, angustiante, pero creo que ninguno de nosotros somos pesimistas por naturaleza, porque si no, no estaríamos haciendo lo que hacemos. Pero pensando que nosotros tenemos un continente rico, como dijeron ustedes, y tenemos unas oligarquías depredadoras, y que contamos en nuestro haber, como dijo Eduardo, con la calle, con la gente, con el pueblo. Y que tenemos que ser más inteligentes que ellos, porque además somos mucho más capaces y muchísimo más preparados que ellos. Quizás antes ellos eran preparados. El macrismo mostró que realmente de preparado no tenían nada. Entonces, me parece fundamental la unión latinoamericana, porque si nos apoyamos unos a otros, es más fácil darle pelea a estos, voy a decir una cosa, hijos de puta, porque realmente son hijos de puta. Entonces, bueno, esto lo iba a decir al final, iba a proponerles que sigamos vinculados, que hagamos una red latinoamericana por la liberación, por los derechos humanos, por países más justos, y entremos a ayudarnos y ver de qué manera podemos fortalecernos más. Pero bueno, ahora es el tiempo de las preguntas, en realidad, esto se me fue del corazón, discúlpenme. Bueno, ahora dijimos que era el tiempo de las preguntas y va a pasar las preguntas que se hicieron por Facebook Natalia Salone, una compañera de la Secretaría de Internacionales. Así que Natalia, todo tuyo. Podés pasar las preguntas a los compañeros. Hola, buenas noches a todos. Les agradecemos el presenciar este conversatorio. Tenemos las preguntas que han hecho. ¿Me escuchan bien, no? Pablo, ¿ves como factible que se establezca la renta básica en Ecuador? ¿Tiene algún grado de aceptación y apoyo popular? En Ecuador se debate la necesidad de la renta básica. Un grado de factibilidad, pues es posible, pero se requiere hacer cosas que nunca antes se han hecho.
un cálculo de lo que se necesita, por ejemplo, solamente para cubrir 3 meses a una parte de la población, la más vulnerable, implica un 7% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Es algo que es en este momento inaccesible para el país. Yo les digo algo y ojalá hubiera más tiempo para debatir, porque implica meterse en algunas cosas que son debates nuevos, ¿no? Pero pasa por lo que se ha discutido aquí, impuestos a las grandes fortunas, pero también por aplicar un tipo de política monetaria progresista que implica expandir la base monetaria, o sea, emitir billete, ¿no? Que después se pueda recuperar mediante más impuestos en periodos más largos de tiempo. Ahora, Ecuador tiene una economía dolarizada, y como en una economía dolarizada no puede emitir su moneda propia, implica otra cosa más, todavía más extraordinaria. Ay, se perdió. Perdió la conexión, Pablo. Se perdió la conexión un momentito. Cuando dijiste que Ecuador tiene una economía dolarizada, ahí se perdió. Si las proyecciones por ciento. Hola, se fue la señal, creo. Sí, ahora sí. No sé en qué momento se fue. La economía dolarizada. Bueno, que como economía dolarizada, además genera una complicación adicional a nuestro país, y es que no podemos emitir moneda propia y por lo tanto tendríamos que hacer uso de instrumentos que tienen que ver con el dinero electrónico. Todo esto suena bastante difícil y complejo, pero quizás por la situación económica, un decrecimiento del 14%, es probable que se llegue a realizar por presión. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta para Nelly. ¿Cómo impacta en la región tener de vecino el régimen de Ortega, Nicaragua, y cómo complica la acción sanitaria centroamericana teniendo en cuenta que impuso restricciones recién 4 meses después de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, mira, en el caso de Nicaragua creo que ha sido bastante fuerte. Definitivamente creo que es uno de los países que más desinformación hay. Y por el otro lado, mucha discriminación de parte de los países centroamericanos a la gente de Nicaragua. Entonces, esto afectó muchísimo las relaciones centroamericanas. Especialmente porque Nicaragua, como bien decían, no cerró, no tuvo las medidas de seguridad que tuvieron los demás países, pero entonces ahí ves vos las dos cosas, ¿no? O sea, yo la verdad que no sé qué es peor, te soy sincera. Si tener un régimen como lo hay en Honduras, donde te restringe la movilidad desde hace 100 y pico de días, con tus garantías constitucionales limitadas, o un régimen como el de Ortega que no dice nada y que te puedes contagiar en cualquier momento, pero tenés las mismas condiciones sanitarias. Entonces, independientemente de lo que, de las cosas que hacen, que pareciesen que están como uno hace una cosa muy distinta a la otra, creo que tienen una misma base, y la base es poder tener el poder ciudadano a través del control social nefasto. ¿Me entiendes? O sea, yo entiendo el control social, pero esto que llega a ser nefasto, que llega a ser donde la gente no puede ni siquiera ir a tratarse, no hay camas en Honduras, la gente se está muriendo en la calle. ¿Me explico? Y en Nicaragua no es menos, no creo que las condiciones sean que sean distintas. Entonces, ¿cómo afecta? Pues yo creo que, miren, realmente afecta en el sentido de que creo que nosotras, la respuesta está en cómo nosotras vamos a actuar. Yo creo que en Centroamérica nosotras dejamos de creer en el Estado hace mucho tiempo, más allá si era de izquierdas o derechas. No, ninguno nos respondió.
ninguno nos respondió cuando tenía que responder. O sea, el régimen orteguista no respondió en ningún momento a las mujeres. Fueron perseguidas desde la primera vez que Ortega llegó al poder. Yo no estoy hablando del movimiento sandinista, yo estoy hablando de Ortega, ¿sí? Exactamente igual con las derechas centroamericanas después del golpe de Estado, exactamente, o sea, tienen una misma línea y la línea es el poder. Es como que vos estés hablando de, y lo voy a proponer así, de Stalin y el otro, el nazismo, ¿me entendés? Era el control y el control tiene ciertas cosas. ¿Quién se va a morir? Ahí decidan quién es el que se va a morir, ¿sí? Ante eso, lo que queda para poder vivir es la comunidad. Y no va a ser ningún Estado que te va a venir a dar respuestas. Y lo que nosotras estamos viendo acá es que nosotras estamos haciendo las respuestas. Las mujeres en los barrios y colonias están haciendo ollas comunitarias para poder darse de comer entre todas, porque no está llegando la bolsa solidaria. Y además esa bolsa solidaria, que imagínense cómo es posible que un Estado le llame bolsa solidaria a lo que debería de ser su responsabilidad, no tiene los regímenes alimenticios que se necesitan, ¿no? Que ya hay protocolos para esto, los protocolos internacionales del derecho humanitario te dice cuáles las cuestiones nutricionales que debería de tener las bolsas de alimentación. Estos no las tienen, entonces ¿qué hacen las mujeres? Reunirse y hacer sus propias ollas comunales. ¿Qué hicieron las comunidades? Cerrarse ellas mismas y decir aquí no viene, no entran más personas y no salen más personas, nos quedamos aquí, nos cuidamos entre nosotras. ¿Qué hemos hecho las mujeres? Traer todo nuestro conocimiento ancestral, que no hay cura, sabemos que no hay cura, pero muchas de nosotras les hemos bajado las fiebres a nuestros familiares a través de nuestros conocimientos ancestrales. Esa es la respuesta. No hay respuesta estatal, ya lo vimos, no hay, ni en el centro ni en la periferia. Y nosotras no nos vamos a quedar con brazos cruzados. Tenemos una historia de sobrevivencia y la vamos a utilizar. Y esa va a ser nuestra respuesta. Muchas gracias, Nelly. Pasamos ahora a la pregunta para Vanessa. ¿Podrías explicar un poco más la situación de Colombia con las guerrillas, siendo que, como mencionaste, aprovechan el acuerdo de paz y este momento de pandemia para ganar terreno? Bueno, empiezo, es un tema bien complicado, pero bueno, Colombia hasta el 2012, que es cuando se instala la mesa de negociación de paz con las FARC, tenía 3 guerrillas. Tenía un residuo de una guerrilla de orientación maoísta, tenía la guerrilla fariana, que era de orientación marxista, digamos, prosoviética, y tiene una guerrilla actualmente con la cual no se ha llevado ningún proceso de paz, que es la guerrilla del ELN, que tiene una visión foquista. La guerrilla, digamos que territorialmente tenía más poder y más control, era la guerrilla de las FARC, por eso, digamos, el gobierno de Santos en ese momento prioriza el acuerdo de paz con esta guerrilla. Ahora, en simultáneo a, digamos, estas 3 guerrillas que operaban en el territorio nacional, en Colombia, a partir de la década de los 80, surgieron grupos paramilitares creados en una alianza bastante perversa entre grupos narcotraficantes, grupos terratenientes y el propio Estado. Esto todo en el marco de una política de seguridad que tiene asidero en la Escuela de las Américas, o sea, orientado por o asesorado por Estados Unidos. Entonces, cuando la guerrilla de las FARC firma los acuerdos y entrega las armas, quedan un montón de grupos armados, guerrillas, queda el ELN, bueno, digamos las pequeñas facciones del EPL que en realidad operan en un lugar en la frontera, una de las fronteras con Venezuela, y quedan varios grupos paramilitares que a su vez también, después de tener un proceso de paz en 2003, se han reciclado, se han reconformado. Y además de eso, ante los incumplimientos que el gobierno ha tenido con las FARC, se han rearmado nuevos grupos armados que se llaman disidencias de las FARC. Entonces, claro, uno va, por ejemplo, a Bogotá o uno va, por ejemplo, a Cartagena de vacaciones y parece realmente un paraíso de paz, pero no es más sino ir al campo y ahí sí te vas a encontrar con, digamos, con todos estos actores armados
que se disputan el territorio, territorios en los cuales existen recursos naturales que después van a ser explotados, como por ejemplo el oro, de forma ilegal, o en los que sencillamente van a ser rutas a través de las cuales se va a sacar la pasta de coca. Entonces, no son solamente guerrillas, o sea, también acá hay que tener en cuenta que esos territorios se los están disputando narcotraficantes que operan en alianza con las fuerzas armadas, oficiales, grupos paramilitares, o sea, acá, digamos, lo que hay que remarcar es que hay un Estado que a lo largo de su historia ha sido incapaz de, digamos, consolidar el principio por el cual se constituye cualquier Estado, que es el monopolio de la fuerza. Y entonces, al no tener el monopolio de la fuerza, tienes, digamos, en las regiones rurales, grupos armados que se disputan ese control territorial. No sé si quedó claro. Clarísimo, muchas gracias, Vanessa. Y ahora vamos con la última pregunta para Eduardo. ¿Cómo imagina que debe continuar la asistencia del Estado en la Argentina después de la pandemia? Esto siendo que los programas preexistentes necesitarán profundizarse tras esta situación. Son diversos los programas que se han implementado, ya había algunos programas preexistentes y en estos meses ha habido un aumento de esos programas que han alcanzado enorme cantidad de la población. En algunos casos llega hasta el caso del IFE a más de 9 millones de personas. Creo que, a ver, para hacer, por lo menos para dejar claro mi pensamiento, lo que creo en ese sentido, yo creo que hay que avanzar y sostener esos programas porque la pospandemia va a dejar un escenario lacerante, ¿no? Y enorme dificultad que va a hacer mella fundamentalmente en los sectores más vulnerados por la pandemia. Y los sectores más vulnerados por la pandemia, si bien pareciera que no discrimina, porque afecta a quienes menos recursos tienen, menos acceso a la salud tienen, y así lo estamos viendo. Yo creo que esa posibilidad de implementar programas que tienen que ver con, además, conseguir obtener recursos, porque acá hay algo que lo señalaba Pablo con relación a su experiencia en Ecuador, pero la Argentina ha decidido, la política monetaria diversa a la que veníamos viviendo, de secar la plaza, como hizo durante su gobierno la mafiocracia, el gobierno de Macri y sus aliados. Hoy el gobierno de Alberto Fernández ha decidido disponer de una masa monetaria importantísima, ha recurrido a la emisión para eso. Nosotros recuperamos la moneda hace mucho tiempo ya, conocemos la tragedia que implica no tener moneda propia, pero bueno, nosotros conseguimos también en este tiempo, digamos, de alguna manera, dar la plaza de dinero que permitió alcanzar estos objetivos primarios, que son llegar a los sectores más vulnerables. Ahora, creo que hay que recuperar otras prácticas que serán a largo plazo, porque pensar en la universalización de los subsidios o de las asignaciones pareciera, digamos, algo razonable y lógico, pero en realidad la aspiración y la esperanza es que podamos recuperar otro terreno perdido en todo este tiempo, recuperar el trabajo formal y salir de una realidad que es exasperante para la mayoría de los pueblos de América Latina, y el Caribe, en la región, y que además no solo es propia de la región, sino que trasciende la región y uno podría decir que es universal. Me parece importante sostener las políticas de subsidios, me parece que esos subsidios reclaman otras intervenciones del Estado, un impuesto extraordinario a la riqueza, es algo que nosotros venimos tratando en este tiempo y que esperamos se materialice prontamente, porque es algo que
este gobierno ha prometido, el gobierno de Alberto Fernández ha prometido de alguna manera para solucionar, para ir en auxilio de los sectores afectados, y eso es una asignatura aún pendiente. Muchas gracias, Eduardo. A ustedes. Tete. El micrófono. No te... Ahí está. Ahí. No te escuchamos, Tete. Que no se encuentra en los diarios, tan enriquecedor todo lo que dijeron. Nosotros como Secretaría de Institucionales venimos hablando del ingreso básico universal o renta básica universal con gente, académicos que saben mucho del tema, y estamos pensando en hacer un coloquio o un algo sobre la renta básica universal, y que podríamos ampliarlo también a los compañeros latinoamericanos. Eso por un lado, y le avisaríamos cuándo lo vamos a hacer. Por otro lado, quizás algo más ambicioso, les proponemos seguir vinculados y tratar de tejer una red latinoamericana por los derechos humanos o por una patria grande más justa. Bueno, va a ser una construcción, creemos que vale la pena, que tenemos que estar unidos, que unos a otros nos podemos ayudar, que distintas experiencias enriquecen a todos, y bueno, ya nos pondremos en contacto con cada uno para ver qué es lo que piensan y cómo lo podemos armar. Bueno, por otro lado, quisiera agradecer a todos los que hicieron posible este seminario, a todos mis compañeros de la Secretaría de Internacionales, que son todos compañeros jóvenes, a Fernando Magiar, a Lucía Belleira, a Natalia Salone, a Vicky Ubierna, a Micaela, a Ana, a todos los compañeros, porque por ellos pudimos hacer este conversatorio. Y les agradecemos a todos los panelistas por todo lo que nos dieron, por todo lo que han compartido con nosotros, y realmente quisiéramos seguir vinculados de alguna manera. Y lo que nos han transmitido es invalorable, y quisiéramos transmitirle más experiencia nosotros también sobre lo que fue este macrismo espantoso que hemos vivido, esta mafiocracia, como denominó al Eduardo, y cómo pudimos salir. No salimos del todo porque nos quieren la pata por encima y en cualquier momento quieren dar un zarpazo, y eso lo sabemos, pero que nos ayudó las alianzas y nos ayudó la gente en la calle, y estuvimos en la calle mucho tiempo y tratamos de entorpecer todo lo que podíamos a ese gobierno y denunciar en los foros internacionales, denunciar en los países occidentales. Eso es una ayuda importantísima, a pesar de que los medios dominantes siempre están a favor de las oligarquías, pero siempre hay lugarcitos y brechas por donde nos podemos filtrar. Y somos optimistas, ¿no? Y no nos van a vencer, no pasarán, como decían los españoles, y no van a pasar, no vamos a tratar de que no pase. Bueno, compañeros, les quisiera agradecer en nombre de la PDH y en nombre de todos los que intentamos hacer este conversatorio, a todos ustedes, y esperamos seguir vinculados. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, hermanos.